Marcelo Ebrard ayer pues se viera tan contento, tan amigable y tan apapachado por Ricardo Monreal. Creo que el que sale perdiendo con las imágenes de ayer es precisamente el canciller. Bien lo decías tú, un hombre que ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien en el gabinete del presidente, pero que creo que petardea gacho ayer al hablar de unidad con Ricardo Monreal. Hay que establecer con muchísima claridad, mi querido Vicente, que los políticos mexicanos en particular, pero los políticos en general, pues también son seres humanos y como seres humanos uno puede analizarlos en función de sus decisiones y de sus actitudes, así como es muy evidente por sus actitudes, por su personalidad, que Ricardo Monreal es un hombre primordialmente traidor, esencialmente falso y sobre todo siniestro, que busca su beneficio personal y no puede ocultar ese egocentrismo, esa egolatría que se profesa a sí mismo. De la misma manera podemos identificar que Marcelo Ebrard, el canciller, es esencialmente un hombre de lealtades, un hombre que antepone las lealtades a las cuestiones personales. Lo supimos, lo vimos desde que fue leal prácticamente toda su trayectoria a el hoy desaparecido Manuel Camacho Solís, quien lo llevó a los primeros planos de la política nacional desde que era regente de la Ciudad de México y que lo acompañó, lo cuidó, lo apadrinó en una trayectoria amplísima que evidentemente podemos recurrir en términos históricos a la observación. Cuando se dio la transición de el padrinazgo de Camacho Solís hacia pues prácticamente el desarrollo de su propia personalidad política, Marcelo Ebrard mantuvo su lealtad en todo momento a Camacho Solís. Cuando conectó políticamente con López Obrador, Ebrard fue siempre un servidor público leal, un servidor público consecuente y sobre todo un servidor público de una sola cara. Hoy, cuando observamos que Monreal se desploma, que se derrumba su proyecto de ser la figura central del morenismo y que se derrumba su interés de ser sucesor en este movimiento, pues vemos a Ebrard mantener esta amistad, esta lealtad que ambos han dialogado y pactado a lo largo de todo el sexenio, a pesar de que eso puede significarle muchos negativos a su propio proyecto personal y presidencial. Y me parece que es entendible que el canciller Ebrard actúe así. No podríamos esperar de él un doble discurso o una doble condición con su aliado, Ricardo Monreal, pero sí me parece que a pesar de que honre sus amistades y honre sus lealtades, pues por quebrar esencialmente su nombre decente, eso no significa que no se enciendan las luces de alerta ante este asunto. Yo me pregunto qué va a pasar cuando Monreal se vaya, qué va a pasar con Ebrard, qué va a hacer el canciller cuando el hombre que está trabajando en contra de la cuarta transformación, el hombre que está construyendo su propio dominio, vulnerando las posibilidades de la transformación en la Cámara Alta, se vaya. ¿Qué va a pasar con la ecuación y con las sumas y restas que haga Marcelo Ebrard? Yo creo
Creo honestamente que el canciller debería pintar su raya pronto, lo más pronto posible, honrando pues sus amistades y sus lealtades, pero sobre todo pensando en su propio proyecto personal. Ahora sí que, mi querido Vicente, Marcelo, aguas, porque el agua quema y esa, la Zacatecana, está en su punto de ebullición máximo. Y lo dices bien, maestro Luis Guillermo Hernández. Yo siempre agradecido por tus participaciones aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que amor con amor se pague? Pues muchísimas gracias, mi querido Vicente. Invito a la gente a seguir en mis redes sociales, Luis Guillermo Hernández Sexta W, en Twitter, en Facebook, en YouTube y por supuesto vernos aquí la próxima semana en una charla más contigo y con la audiencia de Sin Censura que tanto disfruto, mi querido Vicente. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Luis Guillermo Hernández, hablando con nosotros sin censura. Se nos queman los frijoles. Recuerde, a las 4 hay más contenido y gracias por siempre estar revisando lo que subimos en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Que pasen buenas tardes y van a comer provecho. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta aquí las noticias con Vicente